Comisión de Agricultura. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Tenemos una correspondencia de la honorable senadora señora Carmen Gloria Aravena, mediante la cual da a conocer el estado de avance del anteproyecto de la Ley Marco de Suelos y solicita poner en la tabla de la comisión la exposición del citado anteproyecto. Este trabajo ha contado con una gran participación alrededor de 50 científicos, técnicos y profesionales expertos en suelo, que tuvo su origen en el seminario realizado en el ex Congreso Nacional, organizado por la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, la ONG Suelo Sustentable, el Colegio de Geólogos de Chile y la Sociedad Geológica de Chile, apoyado por esta comisión en el año 2019. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Ya. Presidente. Carmen Gloria. Si lo tiene a bien, presidente, y dado que esta fue una misión que le encargó el ex presidente don Álvaro Elizalde de la comisión de su época y que fue apoyada por todos los senadores, pudiéramos darles una media hora solamente de la comisión de la semana que viene, del 27, pudiéramos darles el tiempo a la Sociedad Nacional de Ciencias del Suelo para poder exponer, si usted lo tiene bien, porque esta solicitud se hizo hace alrededor de 2 o 3 semanas, pero no se había dado cuenta, presidente. Sí, Carmen Gloria, Jimena, el próximo lunes, démosle, iniciemos nosotros con esa presentación. Muchas gracias, señor presidente. Una pregunta, ¿las sesiones desde cuándo vuelven a ser presenciales? ¿Desde el 1 de octubre? Así es. Ya, perfecto. Esta semana ya tendrían que ser presenciales. Ya. Esta semana. Entonces, ¿los invitados tendrían que llegar presencial también? No, los invitados no. Ah, perfecto. Por el aforo, presidente, porque podemos estar 6 en la comisión. Perfecto. Presidente, una consulta en relación a las comisiones se realizan en el Senado en Santiago, ¿no? El día lunes. El lunes sí, salvo que las citen en Valparaíso. Perfecto. Pero todas las comisiones de agricultura las teníamos todas en Santiago, entonces me imagino que vamos a ir con la misma línea. Sí. Álvaro, ¿está por ahí Elizalde, que lo escuché? Álvaro. Sí, acá estoy. Mañana la sesión nuestra presencial, la de economía, yo he ido a todas presenciales. A las 9. Sí. 9:30, perdón. 9, creo que tenemos. A las 9 tenemos. Hay que salir a las 7:30. Presidente. Sí, adelante. El senador Elizalde consultó respecto de el que hoy día se vote algún artículo de este proyecto. Entiendo que la idea hoy día es dar cuenta de las indicaciones, ver si el Ejecutivo va a hacer algún aporte en la redacción de manera posterior y estarían para votación la próxima semana junto con las que están pendientes, las de la ley de alcoholes. No se votaría hoy día, es importante para saber el quórum que vamos a tener. Sí, no deberíamos estar votando hoy día, Jimena, ¿no es cierto? Porque No, presidente, ¿vamos a alguien? No, vamos a iniciar el estudio de las indicaciones. Queremos conocer también la propuesta del Ejecutivo. Ya, entonces le damos la palabra a Andrés Meneses para que nos aclare bien y si vamos a votar, habría que votar la próxima semana. Andrés Meneses. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hemos estado revisando las indicaciones hechas especialmente por la senadora Carmen Gloria Aravena por su intermedio al proyecto que hoy día nos convoca. Y a modo general, quisiéramos partir señalando que en principio no vemos mayores inconvenientes en las primeras 2 indicaciones que ella plantea. Me refiero a la número 1 y a la número 2. Por cuanto se trata fundamentalmente de aspectos relacionados con la publicidad del título respectivo en el que tiene que contar la servidumbre, y en consecuencia eso vendría a aportar mayores medios de prueba o mayores mecanismos de publicidad a la hora de configurar o dar por demostrada la existencia de esas servidumbres o esos grámenes. Sí nos tiene un poco más ocupados y preocupados las indicaciones números 3 y 4, por cuanto se trata fundamentalmente de algunas funciones que se le estarían asignando al Ministerio
de Agricultura en términos de evaluación del instrumento del proyecto de ley y al Servicio Agrícola y Ganadero en términos de revisiones que hoy día no son parte de sus competencias, lo cual efectivamente quizá es un aspecto que podría considerarse de iniciativa exclusiva del presidente. Pero si nosotros conversamos ahora o durante esta semana con los asesores de doña Carmen Gloria Aravena, por su intermedio, presidente, acerca de cuál es el sentido último de las indicaciones números 3 y 4, quizá, como lo hemos hecho tantas otras veces, podríamos concordar una redacción que nos permita, por una parte, apuntar al objetivo en el que está pensando su señoría doña Carmen Gloria, y también del mismo modo poder dejar a salvo las facultades tanto del Servicio Agrícola y Ganadero como del Ministerio de Agricultura. De aquí en adelante, presidente, quedo a su disposición para ver cómo seguimos con el estudio de estas indicaciones, si las va a leer doña Jimena Belmar, o bien ella va a hacer algunos presentes, algunos puntos de concordancia, que me parece recordar que ya se habían manifestado en una modificación al del mismo 3516, durante el primer gobierno del presidente Piñera, y que también suscitó algunas dudas acerca de la ubicación de los incisos que vienen modificados desde la Cámara de Diputados, y que me parece que con las indicaciones de doña Carmen Gloria no se ven afectados. Gracias, presidente. Andrés, ¿ustedes, Andrés, como ejecutivo, también tienen indicaciones o están pensando en colocar algunas indicaciones que también sería muy bueno que se dieran a conocer para poder avanzar con esto? La verdad, presidente, es que no, porque ese trabajo, recuerde usted que este proyecto ya se encuentra en segundo trámite constitucional, y en su minuto nosotros hicimos un trabajo de concordancia con los autores del proyecto durante su primer trámite en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el proyecto que ustedes ven llegando desde la Cámara ya cuenta con la participación del Ejecutivo en cuanto a concordar esa redacción, sin perjuicio de lo que doña Jimena Belmar tenga que decir con respecto a algunos asuntos de concordancia. Yo más bien, como Ejecutivo, presidente, le ofrezco mis servicios para poder concentrarme en las indicaciones planteadas por doña Carmen Gloria Aravena y ver de qué manera las podemos mejorar y llegar a un punto de consenso. Correcto. Carmen Gloria y después senador Pizarro. Sí, bien breve, solo decir y reconocer que tanto la indicación 3 como la 4 tienen una redacción que es abiertamente, no está dentro de mis facultades el darle deberes, digamos, a ningún servicio público, así que, digamos, asumo esto entendiendo que era para abrir la discusión y justamente para que el gobierno, a través de don Andrés Meneses, pudiera evaluar digamos, si esto mejora el procedimiento que hoy día estamos tramitando. Y en ese sentido, tal como lo hemos hecho siempre, Andrés, entrar en un espacio de trabajo esta semana para poder ver si que vale la pena incorporar estas sugerencias o definitivamente no mejoran el proyecto. Agradezco que las dos primeras vayan a aportar en algo a la iniciativa. Así que, digamos, si la Secretaría las declara inadmisibles, es totalmente razonable, solo lo hice con el fin de poder generar la discusión en la mesa técnica. Muchas gracias, presidente. Señor Pizarro. Sí. Yo, presidente, iba a decir que la número 4 no me parece que sea inadmisible, pero en todo caso, porque básicamente lo que se establece ahí es una información al Senado, luego de una evaluación que naturalmente tiene que hacer el Ministerio de Agricultura. Y eso perfectamente pues, está dentro de las facultades nuestras. Y respecto a la tercera, puede que sea un poco más compleja, pero más allá de la admisibilidad o no, lo que buscan las indicaciones es generar mayor transparencia y mayor claridad y sin duda que se podrá, si hay alguna duda con alguna parte de las redacciones, mejorar, porque el objetivo me parece que es plenamente válido y es necesario. Entonces, el Ejecutivo está dispuesto a mejorarla, bienvenido sea. Correcto. Secretaria, ¿cómo avanzamos con este proyecto? Presidente, si quiere, doy lectura a las indicaciones para que estén en conocimiento los senadores. Y por favor. Ya. El proyecto de ley que modifica el decreto de ley 3516 de 1980, que establece normas sobre edición de predios rústicos para garantizar el acceso a espacios públicos y caminos CORA. A este respecto se presentaron 4 indicaciones, todas de la senadora señora Aravena. El artículo primero del proyecto señala que se incorpora en el artículo primero del decreto de ley 3516
de 1980 que establece normas sobre edición de predios rústicos, el siguiente inciso séptimo. Al respecto, cabe hacer presente que la ley 19.087 del año 2002 agregó una letra J que contiene 5 incisos a este decreto ley. Por lo tanto, a juicio de la Secretaría, la modificación no corresponde al inciso séptimo, sino que al inciso cuarto. En ese entendido, la primera indicación de la senadora Aravena agrega en el artículo primero, a continuación del inciso cuarto, nuevo, el siguiente inciso quinto, pasando en los demás a ser sexto a séptimo respectivamente. Los caminos comunes al interior de una comunidad rural serán conformados por servidumbre o lotes camino. Los caminos comunes al interior de una comunidad rural sean conformados por servidumbres o lotes camino deberán ser mantenidos a prorrata por los propietarios con el fin de garantizar el acceso entre el espacio público y los respectivos predios. A su vez, la indicación número 2, también de la senadora Aravena, agrega un inciso final del siguiente tenor. Las servidumbres de paso constituidas en virtud de esta ley y de sus normas transitorias deberán ser inscritas ante el conservador de bienes raíces correspondientes. Luego, la indicación número 3 de la senadora Aravena agrega un artículo transitorio primero. Dice, dentro de los 24 meses siguientes a la publicación de la ley, aquellos predios que hubieran sido subdivididos de conformidad a normas legales y reglamentarias dictadas con anterioridad a la publicación de la presente ley y que carezcan de un acceso a un espacio público, podrán constituir la servidumbre de paso mediante un procedimiento administrativo ante el Servicio Agrícola y Ganadero. Para estos efectos, el servicio examinará los antecedentes de hecho y de derecho proporcionados por las partes propietarias de los predios y verificará si se cumplen los requisitos legales para que se constituya la servidumbre, sus características y emplazamiento. Esta se constituirá desde la dictación del respectivo acto administrativo que le servirá a título. Si el dueño del predio sirviente no es sabido o no existiese acuerdo en el procedimiento ante el Servicio Agrícola y Ganadero, el servicio actuará como perito en el procedimiento judicial que se siga para la constitución de estas servidumbres. Y la indicación número 4 incorpora un artículo segundo transitorio del siguiente tenor. El Ministerio de Agricultura evaluará el procedimiento administrativo luego de los 12 meses de aplicación e informará al Senado de su avance, procesos tramitados y rechazados y mejoras necesarias para el mejor cumplimiento del objeto de la ley. Las indicaciones 3 y 4, su señoría, la Secretaría estima que son nuevas funciones y además que rogaría un gasto al Ministerio al tener que hacer esta evaluación administrativa. Dado que se ha propuesto por el Ejecutivo de conformar una mesa de estudio sobre estas indicaciones, se sugiere esperar entonces que se resuelve por esta mesa para que en la próxima sesión se pueda entrar a la discusión particular de ella. Correcto. ¿Se fuese la palabra? Presidente. Adelante, senadora. Yo solo explicar brevemente, porque ya está claro que vamos a tener que trabajarla esta semana, pero el motivo de la primera indicación está relacionado que actualmente no está claro quién se debe hacer cargo de los caminos, representando una traba al debate, puesto que ni los municipios ni Vialidad quieren hacerse cargo de la mantención de las vías. Eso es lo que escuchamos, digamos, en las exposiciones. Mediante esta indicación, lo que se pretende es resolver el problema estableciendo el mismo mecanismo al que en la práctica hoy se produce, estableciendo que los caminos interiores conformados por servidumbres o lotes o caminos muy comunes hoy en ciertas comunidades rurales deben ser mantenidos a prorrata por los comuneros. Respecto al segundo punto de las servidumbres, digamos, que deben ser inscritas ante el conservador de bienes raíces, esto permite, de acuerdo al reglamento conservador, que son aquellos títulos que pueden inscribirse. Mediante esta indicación se busca aportar más certeza jurídica de estos procedimientos, estableciendo la obligación de inscribir la servidumbre en el registro de gravámenes del conservador de bienes raíces, lo que creemos que evitará una cantidad importante de conflictos. Respecto al tercer punto, que evidentemente, como dijo nuestra secretaria abogada, no está dentro de mis atribuciones, pero es una propuesta para que se evalúe dentro de los 24 meses, ¿cierto? Siguiente, todo lo que el SAC debiera hacer,
Esta indicación busca hacerse cargo del problema que existe, puesto que la modificación propuesta por la Cámara de Diputados solo soluciona el problema futuro y no se hace cargo de lo que pasó hacia atrás. Y por lo tanto se propone que el SAC sea capaz, mediante un procedimiento administrativo, utilizando las capacidades que ya tiene, pueda regularizar servidumbres en subdivisiones hechas con anterioridad a la dictación de esta norma propuesta. Esto propone un plazo de 24 meses para que los dueños de predios ciegos puedan someterse a este procedimiento y obligándolos a actuar como peritos en los casos de que estos procedimientos sean llevados ante una justicia civil. Creemos que si queremos resolver este problema es clave que nos hagamos cargo de lo que ocurre hacia atrás. Y por último, respecto al tema del Ministerio de Agricultura y la información al Senado, nos parece que esta indicación tiene como propósito la evaluación de esta política excepcional, de manera que el Ministerio y el Senado sean capaces de evaluar la implementación y los plazos asociados a ella, como se ha hecho en otras leyes, ¿cierto? Y con eso mejorar el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso, señor presidente, y entiendo que esta semana podríamos definir ambos proyectos de ley que están en mesas técnicas, tanto el de vinos como este, y poder sacar, ojalá, a votación lo antes posible los dos proyectos que están pendientes. Gracias, presidente. Andrés Meneses, senador, un momentito. Sería, yo no sé, Andrés Meneses, nosotros tenemos facultad para poder legislar y dándole una especie de autorización al SAC para que vea servidumbres que ya están constituidas, porque ahí tengo mi duda, porque en el fondo son servidumbres, son caminos vecinales que seguramente ya están constituidos. No sé si nosotros hoy día podamos resolver que el SAC pueda intervenir en ese tipo de decisiones, porque muchas servidumbres de esas hoy día son herencias, han muerto los dueños originarios y son herencias. Entonces estaríamos nosotros pasando a llevar una norma llamemos legal de propiedad. No sé si me queda claro ¿me entiendes bien, Andrés? Y el senador Pizarro estaba pidiendo la palabra. Entonces, no, sí, presidente, algo muy breve. La indicación cuarto, la información es bueno que llegue al Senado y también a la Cámara. Entonces habría que decir si es agregar lo de la Cámara y decir a qué comisión especial la mandamos, que seguramente tendrá que ser esta propia Comisión de Agricultura. Respecto a lo otro, sí, efectivamente, lo que usted plantea creo que puede ser una dificultad, pero depende de la facultad que se le entregue, porque muchos de estas situaciones en términos concretos no están reconocidas o no están legitimadas, por decirlo de alguna manera. Lo que busca la indicación es que un organismo técnico y calificado como el SAC sea el que pueda actuar como perito en ese procedimiento para constituir las servidumbres. Ahora, yo no sé si el SAC efectivamente tiene esa capacidad técnica o no. Lo que sí entiendo es que le tocan estos temas por la herencia que significó. Es bueno escuchar, Andrés, no sé cuál es la inquietud principal que ellos tenían. Efectivamente, don Jorge, usted tiene razón cuando plantea que esta es una administración, por decirlo, heredada por el Servicio Agrícola y Ganadero, que se hizo cargo como una especie de curador de todos los registros y procesos de subdivisión que llevó adelante la antigua Corporación de la Reforma Agraria. Todos esos planos, todos esos estudios, tanto de distribución de aguas como de distribución de proyectos de parcelación con sus respectivas reservas, lotes y parcelas, son estudios y son documentos y antecedentes que hoy día efectivamente lleva y cautela el Servicio Agrícola y Ganadero. Y desde esa perspectiva, generalmente cuando se producen algunas controversias o algunos litigios entre personas justamente a propósito de los temas de los caminos, una de las primeras cosas que solicitan las partes o los intervinientes es justamente un informe del SAC acerca de cuál es la situación previa al momento del litigio en la que estaba ese proyecto de parcelación, esa reserva o ese camino. Y desde ese punto de vista, el SAC ya está cumpliendo una función, entre comillas, de curador de todos los procesos que llevó adelante la antigua Corporación de la Reforma Agraria primero y después el Servicio Agrícola y Ganadero. Ahora,
Con respecto a esta facultad que se le estaría asignando al SAC, claro que efectivamente resulta un poco más complejo porque en el fondo entendiendo cuál es el objetivo de la indicación en cuanto a tratar de sanear problemas que se producen anteriores, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley y no solamente para lo futuro, ahí se nos presentan varias dificultades, como por ejemplo, primero tratar de establecer cuál es el perfil de los casos en los que tendría que pronunciarse el SAC en cuanto perito. Tendríamos que ver si ese peritaje va a ser remunerado, puesto que en el ámbito civil, por regla general, los informes de peritos son remunerados. Y también, además de eso, está la solución básica o la idea matriz del proyecto, que era justamente rebajar los niveles de litigiosidad producidos a partir de la existencia o no de algunos caminos en áreas rurales, para tratar de asegurar que cada uno de los lotes resultantes de un proceso de subdivisión tengan acceso a la calle o a la vía pública o a espacios públicos, como dice el proyecto que viene aprobado desde la Cámara de Diputados. Por lo tanto, quizá más que entrar en el detalle, digamos, de la admisibilidad de la indicación, más bien lo que tendríamos que hacer es procurar dimensionar cuál es el problema de las soluciones que se está pensando solucionar hacia atrás de la entrada en vigencia de la ley. Y quizá como experiencia a este respecto, senadora Aravena, por su intermedio, presidente, conviene recordar el proceso legislativo que nos llevó a eliminar de este mismo decreto ley 3.516 la obligación de consignar en las escrituras de compraventa de los lotes resultantes de un proceso de subdivisión la prohibición de cambio de uso de suelo. Y esta inquietud también se manifestó en aquella discusión. Y la verdad es que, al menos respecto de aquello, en realidad no se suscitaron problemas ni presentes, por cuanto en ese momento no existían mayores litigios pendientes con respecto a la nulidad de un contrato en el cual no estaba incluida esa cláusula, y además tampoco se produjeron problemas hacia atrás. Lo que sí fue una gran solución de aquel proyecto de ley y que llegó a ser ley fue que, como dice la senadora Carmen Gloria Aravena, hacia adelante se estableció una mayor certeza jurídica, de manera que se acabaron esas interpretaciones acerca de la validez de una escritura que no contenía aquella cláusula. Tiendo a pensar, presidente, que en este caso ocurre algo más de lo mismo. Yo creo que lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo creo que tenemos que procurar tratar de dar soluciones hacia el futuro en términos de certeza jurídica para los adquirentes de los distintos predios que resulten de un proceso de subdivisión. Y bueno, entendiendo cuál es el espíritu de las indicaciones de la senadora Aravena, con las cuales, reitero, con algunas estamos de acuerdo, quizá a lo mejor es un poco excesivo tratar de solucionar situaciones anteriores a la entrada en vigencia de una ley, dada, por otro lado, la incapacidad del SAC para poder hacerse cargo en cuanto perito de los problemas que puedan surgir a partir de esto. Presidente, nos acompaña hoy día doña Lorena Brown. Si le parece, le podemos dar a ella también la palabra para que nos pueda dar algunos detalles al respecto. Carmen Gloria está viendo la palabra. Sí, yo totalmente de acuerdo. Si justamente de esto se trata, este espacio de análisis en que uno, digamos, desarrolla la inventiva para poder quizás ser, como bien dice Andrés, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero es bueno colocarlo en la mesa, analizarlo y discutirlo, y probablemente quizás no es hoy día posible, pero al menos lo colocamos en discusión y disponible absolutamente para trabajar el resto de las indicaciones durante la semana, y es comprensible que la capacidad del SAC la hemos ido agotando, porque le hemos instalado en esta comisión muchas otras funciones y los funcionarios son los mismos, así que eso lo entiendo perfectamente. Muchas gracias, presidente. Sí, a ver, yo entiendo lo siguiente, entendiendo que el SAC, o sea, tiene sus facultades, le podemos ampliar las facultades, pero aquí yo entiendo lo siguiente, que un camino vecinal muchas veces pueden ser dos propietarios o tres propietarios, y aquí estamos buscando nosotros cómo ese camino, que es un camino vecinal, lo vamos a transformar en un bien público. ¿Para qué? Para poder autorizar que subdivisiones que se realicen en esos terrenos puedan formar parte también del uso de este bien, llamemos que hasta hoy es un camino vecinal. Entonces, no sé si estamos traspasando
cierta normativa, y esa es mi única duda, porque si yo tengo un camino vecinal junto a 2 comuneros más, uno lo puede entender y aceptar, pero si me van a hacer una subdivisión y me van a entregar 50 sitios más y voy a tener después que compartir mi camino vecinal con 50 vecinos más, yo no sé si, caemos ahí en alguna falta, y esa es mi única preocupación. Pero la señora Lorena Brown tendrá más información. Tiene la palabra. Buenos días. Por el intermedio suyo, presidente, quisiera señalar que la subdivisión de predios primero que nada, es una facultad del dueño, y que nosotros certificamos un plano, ¿verdad? Y ese plano en general proyecta o propone ciertos espacios internos, por una parte, que son los que le van a dar acceso a las parcelas entre sí, y además se proyecta una salida a un espacio público. Nosotros les quiero contar que nosotros tuvimos el año pasado una pequeña modificación tratando de, con las herramientas que teníamos, normar esto, diciendo justamente, mire, si usted no tiene un acceso, por favor, señale cuál es el acceso público, sin imponerlo, pero alguien reclamó y la Contraloría nos dijo que no teníamos las facultades suficientes para poder exigirlo. De ahí la importancia y el agradecimiento desde parte del TRAC respecto a esta norma, porque en el fondo nosotros no tenemos herramienta legal para exigir un acceso a un espacio público, como primera cosa. Y segunda cosa, es importante señalar que aquí se generan, y quiero resaltar, los 2 espacios distintos, uno es dentro de la subdivisión y otro es al espacio que acceden. Entonces, en el caso de lo propuesto por la senadora Carmen Gloria Aravena, me parece súper interesante lo que ella manifiesta, y es lo que me comprometo también con Andrés a poder estudiarlo esta semana, porque efectivamente ahí se nos genera un problema. Lo que históricamente hemos visto es que finalmente se soluciona a través de la normativa general, que en este caso es el artículo 847, que en el fondo obliga del Código Civil. En el fondo, los predios ciegos en Chile legalmente no existen. El problema se genera al tratar de ponerle un precio al acceso. O sea, todos tienen derecho a exigir en tribunales el acceso a un espacio público, y vemos que el problema se genera al ponerle un precio, porque obviamente ahí la gente vienen las cuestiones no sé, pues, del ser humano, en que quieren lucrar sobre una necesidad. Les voy a dar un ejemplo. Me toca también ver lo de la reforma agraria, y en ese caso se dictó en los títulos entregados por los predios en la reforma agraria, se establecía nosotros le pusimos un germen de servidumbre. Lo que establecía era que si se necesitaban constituirse en servidumbres entre predios, esas servidumbres debían ser gratuitas entre los comuneros. Y esto ha servido un montón, y ustedes comprenderán que todavía no sirve en todos los predios Cora, porque esa cláusula está en todos en las 1500 procesos de reforma agraria, o sea, en los 1500 proyectos de parcelación. En cada una de las escrituras existe una cláusula que dice que entre las parcelas existe una servidumbre de paso, y que si es necesario constituirla, o sea, establecerla, dibujarla y establecerla legalmente, esta debe ser gratuita. Entonces, en lo que corresponde a los predios Cora, esto está más o menos resuelto. Lo que nos queda en el fondo, lo que nos queda en el aire son los predios que no son Cora, y que por lo tanto existe un fin de lucro en generar un precio exorbitante a veces por los pasos a los caminos públicos. Entonces, yo entiendo que lo que estaba señalado por la senadora Aravena era justamente si es que los predios, me pareció que era si es que los predios estaban de acuerdo, porque si no estaban de acuerdo, ahí nosotros actuábamos como peritos. Pero el problema de la pericia no es tanto la pericia por dónde va la servidumbre, más bien va por el precio. Y ahí nosotros, hoy día, cuando nos piden, tenemos varias leyes donde nos piden hacer pericia en relación al costo
nosotros tenemos que contratarlos a peritos externos, pues no tenemos esas capacidades. Por otra parte, quisiera hacer notar que nosotros tenemos las subdivisiones se hacen en 106 oficinas a lo largo de todo Chile, y que tenemos alrededor de 11.000 subdivisiones al año. Entonces estamos hablando de un volumen de problemas bastante grande, lo cual tenemos que tener en cuenta. Entonces, si pensamos en 2 años nomás para atrás, estamos hablando de 22.000, podríamos llegar a las 25.000 subdivisiones. Eso. Carmen Gloria, usted puede tomar la presidencia porque igual yo tengo una reunión ahora en unos minutitos más. Sí, sí, presidente. Entonces usted toma la No hay problema. presidencia y me excusa porque, como digo, tengo en un ministerio una reunión. No se preocupe, Así presidente. que usted siga Le nomás vaya muy adelante, bien. ¿ya? Que esté muy bien. Gracias, gracias Lorena por la exposición. Queda clarísimo que hay una muy buena intención de parte de las indicaciones, pero algunas son poco viables en la práctica. Entiendo si están todos de acuerdo que esta semana don Andrés Meneses lideraría en conjunto con nuestros asesores el trabajo para poder afinar, y ahí participaría Lorena también, estas indicaciones respecto a este proyecto en particular, de tal manera de someter a votación, o por lo menos verlo en particular ya la próxima semana, dado que no habría oposición en las 2 primeras de parte del Ejecutivo, no hay más indicaciones que evaluar. La tercera tiene una buena intención, pero pareciera que no es muy factible desde el punto de vista operativo, pero quizás pudiera dar origen a una indicación trabajada con todos los asesores y el Ejecutivo que tenga un poquito más de aterrizaje práctico. Y la cuarta ha planteado el senador Pizarro, se incorpore, ¿cierto?, algunas modificaciones vinculadas a la Cámara, que ya está anotado, que sea la Cámara y el Senado, en la medida, ¿cierto?, que probablemente se mejore la redacción y no sea, y se acuerde con el Ejecutivo, dado que no podemos darle, digamos, ninguna función al servicio público que no esté acordada con el Ejecutivo. Así que entendería yo, Jimena, que estaríamos, si no hay otro tema que tratar, básicamente acordar con los senadores que la Comisión de Agricultura partiría con la exposición de la Sociedad Nacional de Ciencias del Suelo para el día lunes, y si estuvieran de acuerdo para agilizar los senadores presentes, quizás poder votar estas indicaciones la próxima semana, una vez se haya trabajado con el Ejecutivo y nuestros asesores. No sé si nos quede tiempo, pero también ojalá poder trabajar en forma simultánea la mejora en la redacción de las indicaciones de la ley de alcoholes, que quedó pendiente, que se iba a votar el día 13 y que todavía no se han podido hacer reunión. Entonces, si va a reunirse el Ejecutivo, yo sugeriría que sea para ambos proyectos, porque están en su etapa final de mejora de redacción de indicaciones. No sé, parece que Andrés Meneses ya no se encuentra presente. Sí, presidenta, me pidió que lo excusara y que quede la señora Lorena Brown en su reemplazo. Perfecto. No sé si qué opina el resto de los senadores, si están de acuerdo que se pudieran ver ambos temas que están pendientes en estas reuniones que va a sostener el Ejecutivo con nuestros asesores. Está presente, bueno, no teniendo, digamos, nadie en contra, yo voy a, en mi calidad de presidenta subrogante, voy a pedirle al Ejecutivo se vean ambos temas, porque creo que no es fácil encontrarse. Las 2 proyectos, Lorena, son proyectos vinculados también a ustedes, por lo tanto es súper importante que esté el SAC, y de alguna manera básicamente hay que ajustar redacción en ambos proyectos, redacción de indicaciones, que es lo que falta, y en ese contexto, Jimena, la situación debiera ser el tema de suelo y la votación de las indicaciones de ambos proyectos, de tal manera poder cerrar el capítulo con estos proyectos pendientes y poder seguir la discusión con los otros temas que está viendo esta comisión. Que no hay oposición al respecto, creo que por economía de escala es mejor hacer todo en una
sesión y dejamos media hora para ambos proyectos con las indicaciones y con eso podríamos cerrar y avanzar en lo que está pendiente para la próxima sesión del 25. Muy bien, Presidenta, así lo tengo registrado. Muy bien, entonces, si no hay nada más que tratar y agradecer a cada uno de los presentes, cerraría la sesión. Muchas gracias. Recording stopped.